Para ahondar en detalle sobre este acuerdo y sobre todo a quiénes podrá beneficiar y bajo qué metodología o bajo qué circunstancias, con nosotros el viceministro de Comercio Exterior, economista Daniel Legarda. Gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia a nivel nacional. El ministro Taneda ha sido claro en decir que los pequeños y medianos empresarios y estas MIPYMES, digamos, el sector de la economía más pequeño, que no tiene una gran fortaleza ni financiera ni operativa, puede ser uno de los principales beneficiados. ¿Cómo se daría esto? ¿Bajo qué parámetros técnicos, qué asistencia podrían tener aquellos que efectivamente pues, quieren vender sus productos en el mercado más importante que tiene Ecuador, pero que necesita, digamos, una ruta por donde ir? ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, muchas gracias. Para responder la pregunta, permítame primero poner el contexto general, redundando un poquito en lo que ya mencionó el ministro en la entrevista, la apertura que se hizo anteriormente. Pero lo que quiero mencionar ahora es que luego de la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones que tuvimos el 10 de noviembre, el resultado de esta reunión ha sido que Ecuador y Estados Unidos van a firmar lo que se denomina un acuerdo de primera fase. Este acuerdo de primera fase es un avance significativo, por cierto, de lo que es un acuerdo de comercio integral, un acuerdo comercial integral. Sí, en esta primera fase hemos decidido avanzar de esa forma para lograr avanzar con la negociación y firma de algunos textos que ya son parte también de lo que se negociará y se complementará en la negociación más adelante. Esto es importantísimo porque nos pone en la agenda comercial de Estados Unidos para el 2021 y muestra también que el avance de la relación bilateral en todos los ámbitos, en el ámbito de seguridad, de cooperación, en lo económico y ahora en lo comercial, es positivo para el país y muestra también confianza hacia el exterior, no solo hacia los Estados Unidos, sino hacia el mundo. Pero evidentemente, al ser nuestro principal mercado no petrolero, los Estados Unidos se disputan la primera posición siempre con la Unión Europea. Es importantísimo lograr ese acuerdo comercial. Hoy tenemos encaminado eso. Como lo dijo el ministro, seguramente no será este gobierno hasta el final de su periodo en mayo el que logre el acuerdo integral, el acuerdo que incluye todos los capítulos hasta mayo. Pero el avance que vamos a dejar ya incorporado, firmado, antes de que acabe este año inclusive, es un gran paso y deja encaminado para que el siguiente gobierno lo continúe. Esto se denomina política de Estado, que es algo que el país lo debe perseguir. ¿Qué capítulos estamos negociando aquí? Para ir ya entrando un poco a la respuesta de la pregunta y que la gente que está viendo nos pueda entender mejor. Un acuerdo de comercio generalmente tiene un poco más de 20 capítulos que se toman en cuenta. Lo que estamos haciendo ahora es abarcar cuatro en los que son los más fácil de avanzar, en los que ya tenemos acordado bastante y que los avances que ha hecho el país pues hacen que sea fácil poder asumir esos compromisos. ¿Qué capítulos son esos? Primero, facilitación del comercio. Este se refiere principalmente a facilidades que se dan en procesos aduaneros y en procesos de trámites que se requieren para exportación o importación de productos de ambas vías, para hacerlos más expeditos, más fáciles, menos burocráticos. Ecuador ya ha avanzado en esta materia porque desde el 2019 formamos parte del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, entonces el avance que vamos a tener con este acuerdo es parte de ese esfuerzo integral. El segundo gran tema se refiere a lo que se denomina buenas prácticas regulatorias. Estas buenas prácticas regulatorias lo que hacen referencia son a estándares internacionales a los que se acogen los países para hacer que su regulación, la regulación que impacta sobre el sector productivo en varios ámbitos, pueda ser más transparente, pueda ser más expedita, pueda tener mayor certeza, ¿no? Por ejemplo, conversaba también con otro periodista y me preguntaba qué significa esto. Esto significa que, por ejemplo, para la emisión de un reglamento que lo hemos discutido en estos días, pero por poner solamente por ejemplo, en materia de movilidad, sobre restricciones que se han hablado, pero para emitir un reglamento sobre esa materia tendría que haber primero un periodo de comentarios del documento, un periodo de adaptación y un análisis de impacto, de cómo va a impactar esta regulación. Eso es positivo para el país, es positivo para el sector privado, es positivo para el gobierno porque permite modernizar y avanzar en tener una regulación, como decía, mucho más eficiente y transparente. Ese es el segundo capítulo. El tercero se refiere
a medidas para la lucha anticorrupción en el comercio internacional. Hace referencia a algunos convenios que Ecuador ya los tiene firmados en materia en el ámbito de la ONU y en el ámbito de la OEA también. Y el cuarto capítulo, sobre todo al que usted se refiere, hace referencia a facilidades que se puedan otorgar para las MIPYMES, tanto en Estados Unidos y en Ecuador. Este capítulo en particular lo hemos propuesto nosotros como país y estamos explorando qué profundidad puede tener, pero el propósito es poder hacer que las MIPYMES tengan acceso más fácil a información, tengan tal vez opciones más expeditas en términos de trámites para negocios de importación, de exportación, puedan incluso acceder a programas especiales para capacitación, para incluso financiamiento más adelante, aunque eso no necesariamente tiene que ser parte del acuerdo, pero sí para que facilite el acuerdo esa parte para MIPYMES. Solamente recordar que un poco más del 80% de las exportaciones no petroleras que se realizan a Estados Unidos son realizadas por MIPYMES de nuestro país. Entonces, deja ver que hay un ámbito importante de impacto. Y ellas también se van a ver beneficiadas de los procesos más expeditos del capítulo de facilitación de comercio al que me he referido. Y evidentemente todo el país se va a ver beneficiado también de tener una regulación más eficiente, de tener una regulación que sea mucho más previsible en el tiempo, que es también a lo que me he referido en el segundo capítulo de buenas prácticas regulatorias. Entonces, nuevamente, estos 4 capítulos que vamos a avanzar hoy nos permiten adquirir compromisos que estamos en capacidad de adquirirlos y demostrar que podemos ir más allá y abrir la agenda para que esto se complete en el año 2021 con la continuación que el próximo gobierno pues tenga que darle seguramente. Viceministro, ¿el acuerdo implicaría, por ejemplo, una reducción cero de los aranceles para todos los productos norteamericanos que ingresen a Ecuador y viceversa para los ecuatorianos? Es una excelente pregunta. Ese capítulo se denomina de acceso a mercados. Ese capítulo en particular no lo estamos discutiendo ahora. Eso se discutirá en la Agenda 2021. Por lo tanto, al momento no estamos abordando cómo queda el arancel para nuestro brócoli, para nuestro atún, para nuestras manufacturas. Todavía no lo estamos abordando, aunque evidentemente hay un interés de avanzar en eso de lado y lado. Tampoco estamos discutiendo, por lo tanto, en cuanto queda el arancel de los autos norteamericanos o de los fármacos o de los productos que vienen de ese país. Eso lo discutiremos más adelante. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Para que la Oficina de Comercio del Ejecutivo de Estados Unidos, el USTR por sus siglas en inglés, pueda negociar esto, debe tener una autorización del Congreso de ese país. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, en Estados Unidos, el Congreso tiene una influencia y legalmente un poder de decisión mucho más amplio respecto al comercio internacional de lo que comparativamente nuestra Asamblea tiene acá. Por lo tanto, para poder avanzar en esa parte, sí o sí el USTR, la Oficina de Comercio, necesita una autorización del Congreso. Esa autorización es algo que debe darle el Congreso a través de todo el trámite habitual, que seguramente lo tendrá que tramitarse ya en la nueva administración en Estados Unidos, pero debo adelantar que el trabajo que hemos hecho está también en ese ámbito. Nosotros hemos hecho un trabajo como gobierno, me refiero al Ministerio de Producción, la Embajada, la Cancillería. Hemos hecho un trabajo con el USTR, que es la parte que estamos avanzando ahora, pero también se ha hecho un trabajo con el Congreso para avanzar en esto. Y en este sentido, Ecuador está, debido a la acertada decisión del presidente, Ecuador está muy bien posicionado en Estados Unidos, tanto en demócratas como en republicanos, referente a los avances que ha hecho en términos de cuidar la democracia, de mejorar el horizonte para su economía. Evidentemente nos hemos visto afectados por una crisis y esto ha implicado que también tengamos mucha cooperación. La principal ha venido desde Estados Unidos también. Y faltaba el ámbito comercial que ahora está dando un paso importante. Entonces es preciso tener este contexto para entender hacia dónde vamos y no olvidar también que lamentablemente hace un poco más de 15 años en ese entonces nuestros líderes en una desacertada decisión decidieron no ir adelante con el acuerdo comercial. Eso al país le ha pesado en oportunidades que se han perdido, empleo que no se ha generado,
divisas que no han ingresado al país y evidentemente hemos perdido posicionamiento en Estados Unidos. No se ha dejado de exportar, eso quiero ser claro, no se ha dejado de exportar, pero sí hemos perdido espacio en algunos productos y hemos desaprovechado la oportunidad de poder diversificar nuestro mercado en el principal mercado de consumo del mundo, porque Estados Unidos sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo más el principal mercado del mundo. Entonces, enhorabuena porque ahora damos un paso muy importante que no es una agenda que culmina hoy. Este corto acuerdo sí lo vamos a culminar ahora en diciembre, pero la agenda tiene que continuar en 2021 para trabajar en una negociación ya del acuerdo integral y entonces sí discutir también el capítulo que se denomina de acceso a mercados, los bienes como tal y de cómo pueden acceder en mejores condiciones nuestros productos y cómo también podemos permitir el acceso en mejores condiciones de productos americanos. Viceministro, ya estoy terminando, pero me gustaría concretar temas que son muy sensibles, los llamados nudos críticos. Subsidio al tema agrario, ganadero, propiedad intelectual, acceso a tecnologías, lo que llaman también red segura, y algunos otros temas que en el pasado fueron una especie como de cuco, un fantasma, para no firmar acuerdos comerciales, porque se decía que los gringos iban a venir a depredar y que van a coger la propiedad intelectual de muchas plantas medicinales en el Oriente y un poco de mitos. ¿Cuáles son esos actuales nudos críticos? Entiendo que la política del gobierno norteamericano, la nueva del gobierno Biden, va a ser también de cuidado ambiental. ¿Qué temas son los sensibles que todavía falta por discutirse? Bueno, empiezo por eso último. La nueva administración de Biden, del presidente electo Biden, va a tomar más en cuenta los aspectos laborales, ambientales. Y en esto Ecuador tiene mucho que decir y tenemos bastante positivo que mostrar, bastantes aspectos positivos que mostrar. De hecho, esto se ha discutido en las reuniones del Consejo de Comercio e Inversiones, de los avances que nosotros tenemos, comparativamente el salario que es más alto que en muchos otros países de la región y nuestra normativa al respecto. Algo que cumple, digamos, con los estándares de allá. Tenemos desafíos como todos, pero evidentemente creo que es un aspecto positivo que podemos mostrar de nuestro país, porque nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestra administración, nuestro gobierno en general, tiene legislación, se preocupa por estos ámbitos. Hay programas implementados, por ejemplo, para evitar trabajo infantil, para preocuparse por el ambiente, para preocuparse de que existe un salario mínimo que existe en nuestro país, que insisto es como el segundo o tercero más alto de la región. Entonces, eso nos pone en una buena posición. Evidentemente hay temas sensibles en toda negociación, los hay, lo hubo con la Unión Europea, los habrá también acá con Estados Unidos. Ese tema tendrá que ser abordado en esta segunda etapa que me he referido, que tiene que ser en la agenda que se abra a partir del 2021. Viceministro Daniel Legarda, muchas gracias. Gracias a ustedes, un buen día. Gracias al viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Producción a propósito de este preacuerdo que se tiene ya con Estados Unidos y se firmará este 15 de diciembre para que el nuevo gobierno pueda ya, digámoslo así, suscribir y entrar en vigencia para mejorar el comercio exterior con nuestro principal socio comercial. 7:43, a la pausa. Volvemos.